Alejandro Magno. Los imperios no caen por debilidad externa, caen porque dejan de expandirse, porque se vuelven cómodos, porque piensan que lo conquistado es suficiente. Alejandro Magno entendió algo que la mayoría ignora. Expandirse no es ambición descontrolada, es supervivencia. Cuando dejas de crecer, empiezas a morir, y él lo sabía mejor que nadie. Heredó un reino pequeño en la periferia del mundo civilizado. 13 años después, había conquistado el imperio más grande que la humanidad había visto. Nunca perdió una batalla, nunca se detuvo, y cuando finalmente intentaron frenarlo, ya era demasiado tarde. Esta es la historia del hombre que demostró que expandirse no es opcional. Alejandro nació en el año 356 a.C. en Macedonia, un reino que los griegos civilizados consideraban atrasado, casi bárbaro. Su padre Filipo había transformado Macedonia en potencia militar, pero seguía siendo insignificante comparado con el imperio persa que dominaba el mundo conocido. Desde niño, Alejandro fue educado para algo más grande. Su maestro fue Aristóteles, el filósofo más brillante de su época. Le hizo leer la Ilíada una y otra vez. Alejandro se obsesionó con Aquiles, el héroe griego, y llegó a creer que era su destino superar incluso esa leyenda. Llevaba una copia del libro bajo su almohada junto a una daga. No era literatura para él, era un manual de operaciones. A los 20 años, su padre fue asesinado. Alejandro heredó un reino al borde del colapso. Las tribus del norte se rebelaron. Las ciudades griegas que su padre había sometido vieron oportunidad de liberarse. Los generales veteranos miraban con desprecio a este rey adolescente. Le daban meses antes de perderlo todo. Se equivocaron completamente. Alejandro tenía un problema que la mayoría de los nuevos líderes enfrentan. Todos lo subestimaban, no por falta de capacidad, sino por falta de historial. Era joven, inexperto en política, rodeado de hombres que habían servido a su padre durante décadas. La pregunta era simple: ¿cómo demostrar que no eres solo el hijo de tu padre, sino algo completamente diferente? Su respuesta fue velocidad y brutalidad calculada. Las tribus del norte que se habían rebelado esperaban negociaciones, diplomacia, tiempo. Alejandro marchó contra ellas con tal velocidad que fueron aplastadas antes de poder organizarse. Luego giró hacia el sur. Tebas, una de las ciudades más poderosas de Grecia, había declarado su independencia creyendo que Alejandro estaba atrapado en el norte. Aparecieron frente a las murallas de Tebas en días. La ciudad quedó en shock. ¿Cómo era posible? Se negaron a rendirse. Pensaron que podían resistir. Alejandro tomó la ciudad en un solo día y luego hizo algo que horrorizó a todo el mundo griego. Destruyó Tebas completamente. 6.000 tebanos muertos. 30.000 vendidos como esclavos. La ciudad arrasada hasta los cimientos. No fue crueldad aleatoria. Era un mensaje calculado al resto de Grecia: someterse o desaparecer. Cada ciudad griega recibió el mensaje. Se sometieron. Solo Esparta se negó formalmente, pero eran demasiado débiles para importar. Alejandro tenía 21 años y controlaba Grecia. Pero aquí es donde la mayoría se habría detenido. Consolidar el poder, disfrutar de la victoria, establecerse. Alejandro miró el mapa y vio algo diferente. El imperio persa, el superpoder del mundo, esperando ser conquistado. 35.000 macedonios contra millones de persas. Era una locura. Era exactamente lo que necesitaba. Aquí está el pilar que define a Alejandro. Expansión constante no es ambición loca, es estrategia de supervivencia. Cada conquista no era un fin, era combustible para la siguiente. Cada victoria no era un lugar para detenerse, era una plataforma de lanzamiento. Cruzó hacia Asia con su ejército en la primavera del año 334 a.C. Su primera batalla fue en el río Gránico contra fuerzas persas. Sus generales le aconsejaron esperar, evaluar, prepararse.
Alejandro ordenó ataque inmediato. Lideró personalmente la carga de caballería cruzando el río bajo lluvia de flechas. Casi muere, pero ganó. ¿Por qué arriesgar todo en el primer enfrentamiento? Porque entendía algo fundamental. El momentum lo es todo. Si vacilaba, si mostraba cautela, sus hombres dudarían. Los persas se reorganizarían. Las ciudades griegas que acababa de someter verían debilidad. Tenía que expandirse rápidamente o el imperio que acababa de heredar colapsaría. Marchó por la costa liberando ciudades griegas del control persa. Cada ciudad liberada se unía a su causa. Su ejército crecía. Pero Darío, el rey persa, finalmente respondió con un ejército masivo. Se enfrentaron en Iso. Darío tenía 100.000 hombres, Alejandro 40.000. Alejandro usó su táctica característica. Cargó directamente hacia Darío. No intentó superar en maniobras, no buscó ventaja numérica. Cabalgó directo al punto de máximo peligro porque sabía que si mataba o capturaba a Darío, el ejército persa colapsaría sin importar los números. Darío, enfrentando la muerte, huyó. Su ejército se desintegró. Pero aquí está lo crucial. Después de esta victoria masiva, la mayoría de los conquistadores se habrían detenido. Habían derrotado al rey persa. Podían negociar términos favorables, regresar a casa como héroes, consolidar ganancias. Alejandro no negoció, no se detuvo, no consolidó. Marchó hacia el sur conquistando cada ciudad en su camino. Sitió Tiro durante 7 meses solo porque se negaron a rendirse. Entró en Egipto, que lo recibió como libertador y lo coronó faraón. Pero no se quedó a gobernar Egipto. Fundó Alejandría y siguió avanzando. Regresó al corazón de Persia. Darío había reunido otro ejército aún más grande. Se enfrentaron en Gaugamela. Darío tenía tal vez 200.000 soldados, Alejandro menos de 50.000, y una vez más, Alejandro cargó directo hacia Darío. Una vez más, Darío huyó, y una vez más, Alejandro no se detuvo a celebrar. Capturó las capitales persas, Babilonia, Susa, Persépolis. Quemó el palacio en Persépolis. Tomó tesoros incalculables. Y cuando Darío fue asesinado por sus propios generales, Alejandro ejecutó a los traidores y le dio a Darío un funeral real. ¿Por qué? Porque ya no se veía como invasor, se veía como el legítimo sucesor del trono persa. No estaba conquistando Persia, estaba expandiendo lo que ahora era su imperio. Y aquí está la parte que revela su verdadera mentalidad. Cuando sus generales pensaban que era hora de regresar a casa, de disfrutar las riquezas conquistadas, Alejandro miró hacia el este, India, los confines del mundo conocido. Quería seguir expandiéndose. Llevó a su ejército a través de las montañas de Afganistán, luchó en India, ganó otra batalla contra el rey Poro que tenía elefantes de guerra, y quería continuar más al este, conquistar toda India. Sus soldados finalmente dijeron no. Habían estado en campaña 11 años. Habían marchado más de 30.000 kilómetros. Querían ir a casa. Alejandro, furioso, se encerró en su tienda durante 3 días. Pero eventualmente cedió. Y aquí está la ironía brutal. En el camino de regreso, en Babilonia, mientras planeaba nuevas conquistas hacia Arabia, cayó enfermo y murió. Tenía 32 años. Su imperio, el más grande jamás conquistado por un hombre, se desintegró inmediatamente en guerras civiles. ¿Por qué? Porque estaba construido sobre expansión constante. No tenía estructura administrativa para existir sin conquista. Era un imperio en movimiento que colapsó en el momento en que se detuvo. Aquí está lo que necesitas entender. Alejandro no conquistó el mundo porque era el mejor luchador o el más inteligente. Conquistó porque nunca se detuvo. Cada victoria era combustible para la siguiente. Cada pausa era vista como debilidad. En el mundo moderno, esto se traduce directamente. Las empresas que dejan de expandirse no se estabilizan, se vuelven irrelevantes. Los emprendedores que llegan a cierto nivel y deciden mantenerlo, pierden contra quienes siguen expandiéndose.
Los profesionales que piensan que cierto título o posición es suficiente, descubren que el mercado no se detiene porque ellos lo hicieron. Expansión no significa hacer más de lo mismo. Significa nuevos mercados, nuevas habilidades, nuevas conexiones, nuevos territorios. Significa que cada logro es una plataforma, no un destino. Pero aquí está la advertencia que nadie quiere escuchar. La mentalidad de Alejandro tiene un costo brutal. Murió a los 32. Su imperio colapsó inmediatamente. No tuvo herederos que mantuvieran su legado. Sacrificó todo, incluyendo relaciones, estabilidad personal, cualquier cosa parecida a vida normal, en el altar de la expansión constante. ¿Vale la pena? Depende de qué quieras. Si quieres comodidad, estabilidad, balance, entonces esta no es tu mentalidad. Pero si entiendes que en un mundo competitivo expansión es supervivencia, entonces no tienes opción. Los imperios que dejan de expandirse colapsan. Las especies que dejan de evolucionar se extinguen. Las empresas que dejan de innovar mueren. Y las personas que piensan que han llegado suficientemente lejos descubren que el mundo no respeta las zonas de confort. Alejandro demostró que expandirse no es opcional si quieres dominar. Pero también demostró que esa mentalidad te consumirá completamente. No hay término medio. No hay suficiente. Hay solo expansión o extinción. Y tendrás que decidir cada día si estás dispuesto a pagar ese precio.